Pues bueno, muchas gracias por acompañarnos. Yo sé que ahorita andamos todos locos, locas, con todo lo que se viene, ¿no? Las fichas descriptivas y el cierre de ciclo. Y luego aparte traemos el estrés del examen. Y pues bueno, ¿verdad? Entre otras cosas, ¿no? La casa, los hijos, etcétera. Entonces, espero compartirles que sea de utilidad sobre todo porque, pues bueno, ustedes ya saben, ¿no? El documento es un documento bastante extenso, bastante amplio. Entonces, pues bueno, la intención desde un inicio, yo les comentaba que era, pues sí, dividir estas sesiones y ya ahorita, como ya lo mencionó Fer, bueno, la primera estuvimos hablando de los principios filosóficos, ¿no? En qué se sustenta, por qué se da este cambio, de dónde surge este cambio en el modelo educativo, hacia dónde está orientado. Entonces, el día de hoy, pues ya nos vamos a dedicar a la siguiente parte del programa, que es pues lo más amplio, ¿no? Que tiene que ver ya con el currículo en sí. Entonces, pues bueno, el currículo nos va a decir en sí qué es lo que se aprende. Y pues bueno, aquí es muy importante tener en mente que todos los contenidos, todos los aprendizajes esperados o los aprendizajes clave, pues bueno, están centrados en lograr una formación integral, ¿no? Ya se deja un poquito de lado el decir que pues bueno, así los conocimientos y aprendete de memoria esto. La idea es que sea más integral y sobre todo orientado hacia lograr las competencias, ¿no? Lo que veíamos anteriormente, que es aprender a aprender, aprender a hacer y hacer, aprender a convivir, porque, pues bueno, tradicionalmente, pues era llegar y vaciar así el contenido, apréndetelo, escribe, resumen, pero se dejaba un poco al lado lo práctico o la experimentación, pues se veía así como, ay, pues a ver, hoy hacemos un experimento, ¿no? Ahora está más centrado en esto. Luego, pues bueno, recuerden que debe ser inclusivo, aquí mucho ojo, hay que tenerlo siempre presente en las actividades o en lo que en el examen nos proponga, pues hay que seleccionar las actividades que estén más concentradas o centradas en esto, ¿no? Que sea inclusivo, que se trabaje también lo socioemocional de algún modo, ¿no? Los valores, las actitudes. Y otra cuestión es que existe una relación entre lo global y lo local, que quiere decir, pues bueno, que se contextualiza, ¿no? Y eso se ve reflejado sobre todo en la autonomía curricular, que si bien probablemente ahorita pues no esté aplicando, está dentro del programa, entonces necesitamos conocerlo. Ahora bien, siempre nos preguntamos, bueno, ¿y qué es eso? ¿Qué son los aprendizajes clave o por qué aprendizajes esperados o qué onda? Pues bueno, resulta que esos aprendizajes clave después se desglosan en los aprendizajes esperados. Pero para poder lograr esos aprendizajes clave, pues es necesario los conocimientos, tener habilidades, actitudes y valores. Y todo esto, que es conocido como la trenza, ¿no? No se ve de manera aislada, ¿no? No es como que ahí te va, apréndete de memoria este concepto y luego ahora sí ya ponlo en práctica, pero bueno, ya lo pusiste en práctica, pero ahora tienes que ser de una manera respetuosa, ponlo en práctica. No, la idea es que mientras que se van construyendo o se van adquiriendo esos conocimientos, pues sea a través de ciertas habilidades y al momento de estar practicándolo, ¿no? Sobre todo aquí, ¿no? En la acción, tener estas actitudes y estos valores. Entonces, sí, no es tan sencillo de lograr, ¿verdad? Pero pues este es el ideal. Es un enfoque eh, competencial. Luego, hay que tener muy en claro que las competencias no son el punto de partida del plan, sino el punto de llegada. O sea, quiere decir que a partir de todos estos aprendizajes esperados, de todas las actividades, de lo que ustedes planteen como docentes, las oportunidades que le brinden a las niñas y a los niños, pues vamos a lograr desarrollar estas competencias en diversos niveles, ¿no? No vamos a alcanzar todos un mismo grado o el mismo nivel de competencia, pero en sí esta es la idea, este es el enfoque del modelo educativo 2017, el enfoque competencial, pero sobre todo centrado en la acción, o sea, en todo eso que se aprende, pues se tiene que
que demostrar, ¿no? Tengo que ser capaz de demostrar que eso que ya leí o que eso que me están enseñando, pues lo puedo aplicar. Por eso es importante que lo que se trabaje, pues sea lo más cercano a la realidad, ¿no? Que tiene que ver con esto del aprendizaje situado. Y otra cuestión que resalta aquí en el programa es que se le da más peso a la profundidad con la que se trabajen los temas o los aprendizajes esperados, porque ya se migra de esto de pensar que entre más abarcamos, entre más contenidos, entre más temas, es sinónimo de calidad y pues no es así, ¿verdad? La idea es profundizar y lograr un entendimiento pues más integral de lo que se está trabajando, más allá de completar, por ejemplo, el libro. No vamos a llenar todo el libro y ya con eso no, no va precisamente de la mano. Ahora, de nuevo, ¿no? Este esquema, este medallón, la pizza, como ustedes le quieran llamar, pues bueno, aquí es donde se concentra, ¿no? Nos dice los aprendizajes clave son aquellos que me van a permitir lograr integrarme a la sociedad, ¿no? O sea, todo lo que yo aprenda aquí me va a servir para después ser un ciudadano autónomo, ¿no? Poder seguir aprendiendo, sobre todo, ese es el fin principal, el aprender a aprender, pero ya aquí se conjuga, ¿no? Tengo que aprender a aprender, pero a su vez, pues, a hacer, a actuar en sociedad, ¿no? Ser capaz de convivir, respetar al otro, pero también respetarme a mí mismo y entra aspecto de la contextualización, ¿no? Sí entiendo lo que está sucediendo a nivel global, pero rescatar lo que está en mi contexto. Ahora, aquí, ¿no? Se dividen los campos de formación académica que están más orientados a esto de aprender a aprender. Y aquí lo tenemos, ¿no? ¿Cuáles son los campos? Pues lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, exploración y comprensión del mundo natural y social. Luego tenemos las áreas del desarrollo personal y social que están más concentradas o más centradas en desarrollar las capacidades de aprender a ser y aprender a convivir, que son artes, educación socioemocional y educación física. Por último, bueno, tenemos acá los ámbitos de autonomía curricular, que es lo que ya les mencionaba, que tiene que ver con esta flexibilidad o con la idea de que realmente se trabaje o que se lleve a cabo una educación inclusiva, porque aquí la idea era o es darle, atender, ¿no? De manera más puntual o más directa a las necesidades y a los intereses de las niñas y los niños. Y recuerden que pues había o estos 5 ámbitos, pues estaban destinados a diferentes áreas, ¿no? A fortalecer ya sea lo académico o a fortalecer el desarrollo personal y social. Otro apartado muy importante y que hay que tener en cuenta, sobre todo pues ahora sí para la práctica diaria, pero pues ahora que se aproxima el examen, es esto, ¿no? ¿Cómo y con quién se aprende? Que esta pregunta se responde con los principios pedagógicos, que pues actualmente son 14 y es el primero, poner al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo, que ese es el que hay que tener siempre, siempre en mente porque de ahí se desprende el resto, ¿no? Todo lo que nosotros realicemos, lo que nosotros planeemos, ya sea en colectivo o de manera ya frente a grupo, nosotros con nuestro salón, debe de estar pensado en las niñas y los niños. Aquí, si vamos a suponer que se plantea un caso en el que, pues no sé, hay dificultades en la lectura, pero pues resulta que al docente se le facilita una cosa o nada más quiere estar exponiendo o no los quiere dejar participar, pues bueno, esa no es la respuesta. Aquí la idea es que la niña o el niño tengan una participación activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje, no nada más estar recibiendo lo que la docente o el docente quiere transmitir, ¿no? Luego, otro muy importante que es el tener en cuenta los saberes previos del estudiante.
Y aquí, pues, entra esto de reconocer que las niñas y los niños, pues, traen algo. Incluso, bueno, en la conferencia que hubo el día de hoy no se mencionaba, es que no están aprendiendo, ¿no? Es que sí están aprendiendo, están y traen otras cosas, traen su propia cultura, traen conocimientos, entonces es muy importante hacer este rescate de los conocimientos previos, de los saberes previos y aprovecharlos, ¿no? Entonces, también puede ser que surja alguna cuestión o alguna pregunta al respecto de este principio pedagógico, ¿no? ¿Cómo le puede hacer el docente o la docente para rescatar y para utilizar, o sea, aprovechar estos saberes previos del estudiante? Luego, ofrecer un acompañamiento al aprendizaje, que aquí hay que tener muy en cuenta que el papel de las docentes y los docentes es de ser guía. O sea, no, ya se migró la idea de que nosotros vamos y tenemos todo el conocimiento y se los transmitimos y nosotros mandamos. No, hay que ofrecer este acompañamiento si tenemos alumnas o alumnos que están tal vez no más avanzados. Pues hay que aprovecharlos, ¿no? Aquí entra el trabajo con los monitores o decir, bueno, resulta que tienes dificultad con esto, pues hay que centrar, antes de avanzar, pues tengo que atender esto, ¿cómo le hago, no? ¿Cuál es la mejor estrategia para ofrecer este acompañamiento? Otro de los principios pedagógicos, pues, es conocer los intereses de los estudiantes. Y aquí también mucho ojo, ¿verdad? Si dentro de los planteamientos viene, por ejemplo, eh, me acuerdo de una de las preguntas que decía algo así como que a las niñas y a los niños pues les gusta o están muy metidos en las redes sociales y cómo le hago para trabajar la historia. Entonces venía así los ejemplos, ¿no? Entonces, ¿cuál era el que más se acercaba a este principio pedagógico? Pues bueno, aquel en el que aprovechar que las niñas y los niños traen conocimiento de las redes sociales y, bueno, ármate un perfil de Facebook de tal personaje histórico, ¿no? A eso se refiere. Sí, sé qué es lo que les gusta, sé cuáles son sus intereses, pero hay que pensar en cómo los aprovecho, ¿no? Cómo se ve plasmado en mi labor pedagógica, tanto en la planificación como al momento de yo estar impartiendo o dirigiendo la sesión. Luego, estimular la motivación intrínseca del alumno, que aquí pues ya está muy sencillo, ¿no? Si yo no tengo ganas o no estoy motivada, pues difícilmente voy a poner atención. Entonces, para esto, si se fijan, pues se necesita conocer cuáles son los intereses de las niñas y los niños para poder así aprovechar y estimular esta motivación. Si yo no tengo ganas de aprender o no quiero, no se va a lograr. Entonces, ¿de qué manera? Es mucho trabajo, sí, pero cuando se logra motivar así de manera intrínseca, pues ya vamos de gane, ¿no? La idea es que logremos que las niñas y los niños desarrollen este gusto por aprender sin la necesidad de que yo les esté diciendo, mira, tienes una estrellita o tienes un premio o ahí te va una paleta porque sí me pusiste atención. Pues no. Luego, reconocer la naturaleza social del conocimiento. De aquí se desprende todo lo que tiene que ver con el trabajo, por ejemplo, en equipo, el trabajo colaborativo, porque, pues bueno, de repente se piensa que de manera individual aprendemos más y pues no, generalmente se aprende en las interacciones que tenemos con las otras y con los otros. Entonces, siempre fíjense ahí en los planteamientos qué opción da oportunidad para que las niñas y los niños puedan compartir, puedan trabajar de manera colaborativa o en equipo, que puedan dialogar sobre todo. Entonces, por ahí va la idea, ¿no? Para que responda a estos principios pedagógicos. Pero otro es el de propiciar el aprendizaje situado, que tiene que ver con aprovechar y generar ciertas prácticas u oportunidades, ambientes de aprendizaje en los que, pues bueno, resulta que aquí afuera muchas veces no está lloviendo y en lugar de hablar de la lluvia, pues nosotros queremos seguir con otro tema, pero resulta que, pues, podemos aprovechar eso de la lluvia, ¿no? O podemos aprovechar que ahí por la escuela pasa un arroyo y que se está secando, entonces vamos a hablar del calentamiento global, o sea, cosas que realmente la niña y el niño puedan comprender, ¿no? Que puedan relacionar con algo que pueda ser
comprensible, ¿no? Que, porque luego nos quedamos en cosas muy abstractas y es difícil de entender, ¿no? Sobre todo en preescolar y primaria. Ya más grandes, pues va uno desarrollando esa habilidad. Entonces, la idea es de cómo le hago, qué estrategias pueden servir para propiciar este aprendizaje situado, que puede ser, por ejemplo, el aprendizaje basado en problemas o bien la clase invertida también es un ejemplo de aprendizaje situado. Otro de los principios pedagógicos, pues, es el de entender la evaluación como un proceso relacionado con la planeación del aprendizaje. O sea, aquí es muy claro, ¿no? La planeación y la evaluación, pues, van totalmente de la mano. Y una evaluación entendida como un proceso y no únicamente para decir, ¿sabes qué? Pues, al último ya no me importa, te pongo un examen y aquí está tu calificación. No, porque pues eso realmente no nos va a dar tanta información para poder modificar la práctica si es que es necesario o para poder detectar, ¿no? Alguna fortaleza o las áreas de oportunidad. Entonces, hay que recordar cuáles son los tipos de evaluación y en este caso siempre inclinarse, en dado caso que les presenten algún caso que esté relacionado con la evaluación, pues inclinarse por aquella que sea más procesual y que tenga un sentido formativo sobre todo, no nada más de castigo o punitivo, ¿no? Luego, modelar el aprendizaje, que aquí es otra cuestión, ¿no? Si dentro de los planteamientos me dicen, no, pues que hay muchos problemas en la escuela o que hay peleas, pero resulta que también los docentes discuten, pues bueno, ahí está el por qué hay peleas, ¿no? Yo como docente, pues soy un modelo a seguir y sobre todo para los niños, niñas y niños más pequeños, pues siempre están buscando, están creando o están generando su identidad, entonces, es muy común que tomen como modelo a un adulto. Entonces, pues qué mejor que este adulto pues sea un modelo adecuado o lo más, no quiero decir correcto, ¿verdad? Pero pues sí, no vamos a imitar acciones negativas, es mejor algo más positivo. Y aquí tiene que ver también con, bueno, no se trata nada más de decir, a ver, haz el resumen, sino que también tengo que enseñar, o mira, un resumen, mostrar, ¿no? El modelaje de ciertas situaciones didácticas también. Luego está el valorar el aprendizaje informal y eso lo vemos, yo creo que ustedes lo han vivido mucho ahora en esta época de pandemia, porque pues bueno, hay que reconocer que el aprendizaje no únicamente se da en la escuela ni se da únicamente dentro de un salón y sacando libro y con dictado, ¿no? También en el recreo o también mientras comes, estás aprendiendo, ¿no? Al momento de preparar, realizar una receta, estamos aprendiendo. Entonces, no es un aprendizaje formal, pero aún así es aprendizaje. Entonces, hay que valorar lo que las niñas y los niños han adquirido, los aprendizajes que tienen de una forma informal. Luego está el promover la interdisciplina. ¿Qué quiere decir? Pues bueno, al trabajar, por ejemplo, un proyecto, no nos dedicamos o no se trabaja únicamente en las matemáticas, por decir, o no trabajamos nada más ciencias naturales, ¿no? Aquí hay una mezcla y trabajamos, sí, están exponiendo, entonces abarca español, pero al mismo tiempo estamos trabajando lo socioemocional, que tiene que ver también con este enfoque competencial, ¿no? Al momento de yo trabajar o de promover este tipo de interdisciplina, ¿no? De estar mezclando las asignaturas, por decirlo de alguna manera, pues bueno, estoy trabajando los conocimientos, estoy trabajando habilidades, estoy desarrollando actitudes. Luego, el favorecer la cultura del aprendizaje, aquí tiene que ver con la idea de, pues bueno, a ver, qué actividades, qué estrategias les comparto o promuevo con mis estudiantes para que entiendan o que agarren el gusto por seguir aprendiendo sin, aún fuera de la escuela y aún sin que yo como docente esté presente. ¿Cómo hacerle para que ese gusto siga? Porque, bueno, en la sesión anterior ya comentábamos, ¿verdad?, que era uno de los puntos a trabajar o en los que estaba centrado el programa, en que la idea era, una vez teniendo el gusto para aprender, pues muy probablemente iba a existir
menos abandono o menos rezago, ¿no? Porque quieren seguir aprendiendo o sigue el interés por saber, el despertar esta curiosidad, ¿no? En lugar de aplastarla o tratar de desvanecerla. Pero apreciar la diversidad como fuente de riqueza para el aprendizaje, pues aquí se corresponde con lo que tiene que ver con la inclusión y con la interculturalidad. Muchas veces, y créanme, vienen, al menos en el de promoción vertical, sí vienen algunas cuestiones en las que nos dice, bueno, es que llegaron unas niñas que hablan, no sé, se me ocurre náhuatl, y resulta que el profe, pues, ¿cómo le hace, no? Porque con esas niñas, y algunas de las opciones eran así como que, no, pues prohibirles que hablen en náhuatl en la escuela, ¿no? Pues decirles que nada más entre ellas, pero que no le hablen a nadie más así, cosas de ese tipo. Entonces aquí, siempre que les planteen alguna cuestión que tenga que ver con esta diversidad o con la interculturalidad, pues hay que irnos por este camino, ¿no? Del respeto y de apreciar esta diversidad para poderla, pues, aprovechar, ¿no? Para aprender. De ahí pueden surgir, varios proyectos muy padres en lugar de tratar de eliminar o de que se avergüencen de esa diversidad cultural, ¿no? Luego está, por último, el usar la disciplina como apoyo al aprendizaje, que va no de la mano, pero sí se relaciona un poquito con la evaluación, ¿no? Esta disciplina, no utilizarla como o entenderla como un castigo o decir todos iguales, todos sentados, todos callados y seguimos este reglamento. No, aquí, bueno, voy a generar esta disciplina con la intención de que exista un ambiente favorable para el aprendizaje. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, si hay menos peleas, por decirlo de algún modo, si todos cumplimos con el horario, si estamos disciplinados, no estamos cumpliendo con lo que ya acordamos, pues vamos a beneficiar a las niñas y a los niños, y no nada más a ellas y ellos, sino que a toda la comunidad escolar, porque pues vamos a generar este ambiente armónico y por lo tanto pues va a ser propicio para el aprendizaje. Entonces aquí hay que entender la disciplina no tanto como estar castigando o que si traes el uniforme o no, sino que, a ver, todas estas situaciones con las que de algún modo la escuela debe cumplir para poder generar un ambiente armónico que a su vez pues propicie el aprendizaje. Ahora se habla mucho de los ambientes de aprendizaje. Entonces, ¿qué viene siendo o qué es un ambiente de aprendizaje? Pues aquí está, ¿no? No necesariamente es dentro del aula o en la escuela, no es, o sea, puede ser en cualquier espacio, cualquier lugar. ¿Qué debe de tener? Pues bueno, debe de estar o debe ser un espacio en el que se promueva el aprendizaje, ¿no? Que sea posible. No se refiere precisamente a, por ejemplo, en primer grado, que un ambiente alfabetizador y que un chorro de material, no. No necesariamente está relacionado a eso, sino que todos estos factores que van a favorecer esta interacción, ¿no? El respeto sobre todo, ¿no? Ya lo decía, ¿no? Por ejemplo, esto de la disciplina, pues aquí entra perfectamente bien cómo generar este ambiente. Y luego nos habla que, pues bueno, para que se dé este aprendizaje, pues se recomienda que las niñas y los niños tengan una participación más activa, que no sean únicamente receptores. El trabajo colaborativo les digo, viene mucho el trabajo colaborativo y en equipo, que sea un aprendizaje situado, la autorregulación de las emociones, que de algún modo crear estas experiencias o estas oportunidades que faciliten el proceso de aprendizaje y no, por el contrario, que lo dificulten o entorpezcan. Y aquí, pues bueno, o sea, es muy importante que todas las situaciones que como docentes o como escuela se diseñen, pues bueno, estén, sí, como lo decía ahorita, ¿no? Desde lo global, o sea, el reconocer que formamos parte de un sistema mundo y que
pero aún así, bueno, ¿cómo lo relaciono con mi realidad más cercana, ¿no? ¿De qué manera relaciono yo lo que a lo mejor pasó en China con lo que nos está pasando ahorita, ¿no? Ese tipo de situaciones, ¿cómo creamos este ambiente de aprendizaje que lejos de estar pensando en, ay, pues es que necesitamos mucho equipo, necesitamos esto, no, más bien es crear este ambiente agradable, de confianza sobre todo y en el que se pueda, ¿no? Compartir, en el que las niñas y los niños tengan mayor participación en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Luego viene lo más fuerte, creo yo, que es ya entrar en lo que tiene que ver con las asignaturas. Y pues bueno, en este caso nos vamos por campo. El primero, que es el de formación académica, ya lo vimos, pues está relacionado con el desarrollar habilidades, actitudes, valores, el tener conocimientos que me permitan seguir aprendiendo, ¿no? El aprender a aprender. Y bueno, está dividido, ¿no? Lenguaje y comunicación, ese es el campo. Y luego nos vamos. Una de las asignaturas, este campo está compuesto por 5 asignaturas. La primera y la que generalmente trabajamos, bueno, al menos aquí en la ciudad, pues que es lengua materna español. Está dividido en ámbitos y luego ya estos ámbitos a su vez se dividen en prácticas sociales del lenguaje y luego estas prácticas sociales del lenguaje se convierten en aprendizajes esperados. Entonces, los ámbitos son, en el caso de preescolar, son 4, que sería oralidad, porque hay que recordar que dentro de preescolar, pues todavía no se maneja o no se adquiere como tal el lenguaje escrito. Entonces, hay que recordar, ¿verdad? También que en preescolar se enfoca más a desarrollar esta oralidad, ¿no? Todo lo que tenga que ver con narraciones, con explicaciones, con exposiciones, pues está más fuerte en educación preescolar. Ya en primaria y secundaria, pues sería estudio, literatura y participación social. Esos son los ámbitos de, en este caso, lengua materna español. Luego, ¿cuál es el enfoque del español, lengua materna español? Pues son las prácticas sociales del lenguaje, que muchas veces podemos decir, pues, ¿qué son las prácticas sociales del lenguaje? Pues bueno, así muy sencillo, la idea es que logren eh, utilizar el español, no nada más utilizar el lenguaje, ¿no? El poderse comunicar tanto de manera oral con, con sus pares, como con adultos, como con hablar con una persona ya, temas más especializados, ¿no? Por ejemplo, el poderse comunicar de manera escrita, igual con diferentes intenciones, con diferentes propósitos, ¿no? Utilizando diferentes tipos de texto. Entonces aquí la idea es que como docentes, pues generemos esas situaciones, ¿no? Aprovechemos estas prácticas sociales del lenguaje y que las niñas y los niños pues interactúen o experimenten, ¿no? Precisamente con el lenguaje. Entonces, ¿qué tipo de actividades se sugieren aquí? Pues tiene que ver con por ejemplo, no nada más el dictado, ¿no? Pues eso no es una práctica social del lenguaje, ni tampoco enfocarse tanto en la ortografía, por ejemplo, porque la idea es que se logre comunicar. Si viene, por decir, una exposición, en el que formen equipos y luego expongan, o que narren algo que les sucedió, que platiquen con sus abuelos, por ejemplo, que les narren alguna historia para que después ellos la narren al resto del grupo, ¿no? Ese tipo de actividades, pues sí son las que se relacionan con el enfoque, en este caso, de lengua materna español. Si dentro de las propuestas o de las posibles respuestas vienen opciones del tipo, no, pues que haga una plana o que copie el significado de no sé qué, o que no, céntrense más bien en las investigaciones, en no sé, el realizar un borrador, por ejemplo, no vamos a hacer una carta, y luego el primer borrador, el segundo borrador, porque se va a enviar, que no sea nada más para sí, pues hacen la carta y la pegan en el cuaderno, ¿no? Porque ahí no estaríamos cumpliendo precisamente con el enfoque del español. La propuesta
así, principal del trabajo en español es el trabajar por proyectos, pero también vienen ciertas modalidades de trabajo, son las actividades puntuales, que estas se realizan, puede ser una o dos veces al año, como fue, por ejemplo, como resultado de algún proyecto, vamos a suponer de ciencias naturales, pues van a realizar una exposición a toda la comunidad escolar. Eso sería una actividad puntual. Luego están también las actividades recurrentes que tienen que ver con actividades que se hacen constantemente, ¿no? Como su nombre lo dice, recurrente. Por ejemplo, el estar leyendo o el llevar un diario, ¿no? Pues es una actividad recurrente. Se continúa con el trabajo por proyectos y también está las secuencias didácticas específicas, que estas más bien atienden, vamos a suponer, que en el planteamiento viene que resulta que después de 3 proyectos, pues siguen teniendo dificultades con el uso de las mayúsculas, por ejemplo. Entonces ahí sí entraría una secuencia didáctica específica porque, como su nombre lo indica, pues vamos a trabajar en esa problemática así, muy específico. Luego, algo que hay que resaltar de este programa, y eso se repite en todas las asignaturas, que no hay precisamente un orden, no quiere decir que, es que esto es lo del primer trimestre, lo tengo que trabajar aquí, y eso es lo... No, hay que recordar que todos estos aprendizajes esperados me van a llevar a lograr el perfil del grado, y entonces tengo todo el ciclo escolar para lograrlos, ¿no? O para trabajarlos. Entonces, el docente tiene la flexibilidad o tiene la libertad de seleccionar, ¿no? Pues es que ahorita se acerca, ahorita se me viene a la mente un aprendizaje que viene en segundo grado o primer grado, no recuerdo, que es el de las calaveritas literarias, ¿no? Y entonces, pues muchos docentes dicen, es que viene antes del mero día o viene hasta después y pues mejor lo quiero cambiar pues para que tenga más sentido. Es válido, o sea, sí se puede hacer, no existe así una regla que diga, no, es que esto se tiene que trabajar en esa semana y si ya no lo trabajaste, pues ya no lo puedes retomar o si quieres. No, es flexible. Ahora, ¿en qué se centra en sí lo que tiene que ver con lenguaje y comunicación? Pues bueno, es en la producción del lenguaje, ¿no? Que tiene que ver, bueno, como les decía ahorita, tiene que tener un fin, un destinatario y un tipo de texto. Puede ser, aquí sí es muy flexible, ya depende, claro que ahí en las prácticas sociales nos indica o en los aprendizajes esperados qué tipo de texto vamos a trabajar, pero siempre debe de estar destinado, ¿no? Si voy a producir algo, pues debe tener un fin, un destinatario y a ver qué tipo de texto vamos a trabajar. Luego, el aprendizaje de diferentes modalidades, que es puedo leer, puedo estudiar, pero también puedo interpretar esos textos. Y otra situación es el análisis o la reflexión sobre la producción lingüística, que aquí, pues bueno, entra con esta práctica social del lenguaje, como lo es la participación social, y ya nos lleva a un aprendizaje situado, ¿no? Porque yo voy a investigar aquí en mi comunidad, con mi familia, y de este modo, pues ya cumplimos, ¿no? Un aprendizaje situado. Aquí, en todo lo que tiene que ver con el lenguaje y comunicación, la evaluación se centra más bien en observar, por ejemplo, pueden utilizar diversas técnicas o instrumentos, ya sea una lista de cotejo, una rúbrica, pero debe estar basada en el desglose que se hace del aprendizaje esperado. Aquí en español se presenta, ¿no? Está el ámbito y luego la práctica social del lenguaje y luego el aprendizaje esperado y después se desglosa, ¿no? Viene así como con puntitos. Eso es lo que se recomienda que se evalúe. O sea, vamos a suponer que el aprendizaje esperado es, no sé, se me ocurre, la narración de cuentos. Pero después viene así el desglose, ¿no? Que utiliza o la entonación. Pues eso es lo que voy a evaluar, ¿no? La entonación, que utiliza diversas técnicas, ¿no? Pues que eso. Esa es la recomendación en el caso de las asignaturas que se relacionan con lenguaje y comunicación. Ahora, ¿qué otras asignaturas entran
Dentro de esto, bueno, es la lengua materna, lengua indígena, y segunda lengua, lengua indígena. Entonces, esto es porque, pues, hay que recordar que, pues, México es un país plurilingüe, ¿no? Hay muchas lenguas indígenas y entonces están pensando, ¿no? En el rescate de estas y, pues, obviamente respetando lo que dice el artículo 3º, ¿no? Que hay que ser o tener una educación intercultural, el rescate o el respeto por la diversidad cultural, pues bueno, aquí está, ¿no? ¿Qué quiere decir? Puede ser, por ejemplo, que tengamos como lengua materna la lengua indígena, entonces va, esto es lo que yo voy a trabajar. La asignatura otra sería segunda lengua, español, o en este caso, si mi lengua materna es el español, pero en mi comunidad hablan alguna lengua indígena, entonces también se trabajaría segunda lengua, lengua indígena. Aquí los ámbitos sí se modifican, son otros, no son los mismos que en la lengua materna de español. Y aquí, si se fijan, los ámbitos están más centrados en lo que sucede en la comunidad, ¿no? En esta interacción, porque el enfoque es el mismo en las prácticas sociales del lenguaje, pero aquí pues más centrado en, a ver, interactuar y rescatar, ¿no? El rescate de esta lengua indígena en esta comunidad. Y entonces es investigar en la comunidad, estudiar sobre los temas a partir de fuentes escritas, registrar y difundir el conocimiento que se estudia o investiga en materiales impresos, escuchar, recopilar y registrar textos líricos o poéticos de la antigua y nueva palabra, escuchar, recopilar y registrar relatos de la antigua o nueva palabra y escribir textos originales o recreando narraciones de la antigua o nueva palabra. Si se fijan, los ámbitos están más centrados en el rescate de lo que tiene que ofrecernos o de lo que tiene, ¿no? El rescate de esa cultura, porque pues bueno, ya últimamente se va perdiendo esa riqueza cultural del país y pues bueno, está centrado en esta idea, ¿no? De rescatar esas lenguas y esa cosmovisión de los pueblos indígenas. Bien, aquí la idea o parte de los propósitos es, como les digo, el rescatar, ¿no? Esta diversidad de situaciones que se puedan presentar en el uso de la lengua. Está muy enfocado en una enseñanza situada porque, les digo, está así totalmente dirigido al rescate y al trabajo con la comunidad, ¿no? Así muy directo con lo que tengo aquí, lo que está a mi alrededor y tiene un propósito central que es el enfoque de la alfabetización, ya sea, por ejemplo, la alfabetización hacia el español. Pero aquí entra un problema, ¿no? Porque, bueno, no un problema, pero sí es un reto para los docentes, porque de pronto no se escribe como se habla, ¿no? O es más difícil si de por sí, ¿no? Enseñar a escribir en el español o la alfabetización en español es complicada, pues en una lengua indígena lo es más, ¿no? Porque pues no, a lo mejor sí, pues no sé, no es como que nos topemos los letreros en lengua indígena, entonces entra en un conflicto, ¿no? Esta letra, pero aquí no existe así como tal, y eso lo podemos ver, ¿no? Sobre todo es muy difícil plasmar la cosmovisión de una manera escrita y no nos vayamos tan lejos. Por ejemplo, eh, el Rarámuri, y que lo podemos nosotros a lo mejor leer, pero no vamos a entender absolutamente nada. Bueno, habrá quien sí, ¿verdad? Pero yo en lo personal se me hace muy complicado o muy difícil de aprender. Y aquí las modalidades de trabajo, a diferencia de lengua materna de español, pues es sí el trabajo por proyectos, pero también el trabajo por actividades recurrentes, pero aquí ya nos sugiere el uso de juegos didácticos, actividades que sean así muy de rutina y también trabajar talleres. Luego aquí la segunda lengua español, que es otra de las asignaturas que conforma este campo, pues aquí sí se conserva tal cual, ¿no? Los ámbitos, el ámbito de estudio, de literatura y de participación social. De nuevo, pues el enfoque es exactamente el mismo, que son las prácticas sociales del lenguaje, pero aquí los contenidos se organizan por ciclos.
sea, es el primer ciclo se aprende tal cosa, el segundo ciclo y el tercer ciclo. O sea, la idea no es lograr, ¿no? Bilingüismo, ¿no? De decir, sí, mi primera lengua, mi lengua materna es una lengua indígena, pero también soy capaz de comunicarme en español. Entonces, esa es la idea, ¿no? De llevarlos o de orientarlos hacia esa posibilidad, ¿no? De que no pierdan su lengua indígena, pero que sean capaces, ¿no? De comunicarse o de desarrollarse en español, en la cultura del habla bueno, español. La otra asignatura es lengua extranjera inglés, que bueno, pues aquí se ve bien bonito, ¿verdad? Pero pues creo que no se dio. Pero bien, aquí está organizada por ambientes sociales de aprendizaje. Luego tenemos estas actividades comunicativas, se llama en inglés, que es familiar y comunitario, lúdico y literario y académico y de formación. ¿Por qué se llama actividades comunicativas? Pues bueno, porque se supone que son actividades que me van a permitir poner en práctica el inglés, ¿no? Lo que yo estoy aprendiendo. Y aquí hay una diferencia con, por ejemplo, el español, que se trabaja en ámbitos. Inglés se trabaja en ambientes y no ámbitos. ¿Por qué en ambientes? Pues bueno, porque pues realmente nosotros no estamos o dentro de nuestro ámbito, de nuestra vida diaria, pues no se encuentra, ¿no? El inglés como tal, no es parte de mi vida cotidiana, entonces por eso se habla de ambientes sociales de aprendizaje, porque la idea es que dentro de la escuela pues se creen o se traten de recrear estos ambientes en los que se hablaría, por ejemplo, el inglés. Ahora aquí el enfoque del inglés sí son las prácticas sociales del lenguaje, pero se le agrega esto de acción. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que, o estas prácticas sociales, pues se tiene que poner ahí, ¿no? Vamos a jugar, vamos a interpretar, vamos a ver, tratar de recrear las situaciones, ¿no? En cuanto yo lo estoy trabajando, pues va, la práctica constante, que no se quede nada más como a muchas y muchos nos enseñaron, ¿no? De, es que se escribe así, que el verbo to be, que no sé qué, pero a ver, háblalo o entiende una película totalmente en inglés sin subtítulos, pues vas a batallar, ¿no? Si se trabaja de ese modo, entonces esta es la idea. Ahora hay que tener muy en mente que en el caso del inglés, pues bueno, se va desarrollando así, se divide en ciclos, ¿no? El primer ciclo abarca pues de preescolar a segundo de primaria. Y aquí la idea es primero así como que el acercamiento, la familiarización con el inglés y luego ya va aumentando los niveles de dificultad, ¿no? Por ejemplo, ya en otros grados ya empiezo a comunicarme en diversas situaciones, a ver cómo le harías. La escritura, pues no se centra tanto en aprender a escribirlo, sino que más bien poder interpretarlo y poder llevarlo a la práctica, ¿no? En una conversación. Luego ya nos pasamos a el campo de pensamiento matemático, que aquí hace mucho hincapié en que, bueno, hay que entender el pensamiento matemático no es lo mismo que las matemáticas. Entonces, el pensamiento matemático, o al menos el programa, está orientado a que se desarrolle este pensamiento matemático. ¿Y qué quiere decir esto? Es que, bueno, a través de diferentes problemáticas, no vamos a suponer que ustedes les ponen el mismo problema incluso ahorita lo pudiéramos hacer, ¿no? Yo les digo un problema, pero cada quien lo va a solucionar de una manera distinta. Esta es la idea, ¿no? Cómo lograr el desarrollo del pensamiento matemático para que al momento de que se les presente alguna situación en la vida real, pues bueno, puedan resolverla con creatividad, buscando diferentes rutas, ¿no? De decir, este camino es mejor, o a mí se me hace más fácil, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, cuando ponemos alguna actividad de cálculo mental, que hay niñas y niños que resuelven muy rápido, les preguntas, ¿cómo lo hiciste o qué camino seguiste? Y ya empiezan a decir, no, pues es que le hago así, esa. Pero hay otros y otras que no logran explicarnos qué es lo que hacen. Entonces, esto está totalmente relacionado con el pensamiento matemático, ¿no? La capacidad de poder explicar qué proceso seguir.
de tener bien claro, ¿no? Cuáles son los procesos que a mí se me facilitan. Y aquí entra, parece que no, ¿verdad? Pero la creatividad va de la mano con las matemáticas, bueno, en este caso con el pensamiento matemático. Y algo que resalta en este programa que no estaba en los anteriores es que se busca que las niñas y los niños tengan una actitud positiva hacia el estudio de las matemáticas, porque generalmente o es muy común que, ay, no me gustan las matemáticas. Bueno, ocasiones a las niñas y a los niños les gustan las matemáticas, pero a la maestra y al maestro no. Entonces aquí esa es la intención, ¿no? ¿Cómo logro desarrollar ese pensamiento matemático al momento de estar trabajando las matemáticas? Entonces, bueno, la asignatura de este campo son las matemáticas y está dividida en ejes. Los ejes son cuatro, que es número, álgebra y variación, forma, espacio y medida, análisis de datos, número, ay, está dos veces, bueno, eh, y luego cada uno de estos ejes se divide en temas. En total son 12 temas. ¿Cuál es el enfoque de las matemáticas? El enfoque de las matemáticas es la resolución de problemas, o sea, el aprendizaje basado en problemas, pero estos problemas tienen que estar también centrados en que deben de ser un reto, y aquí entra mucho el papel del docente, ¿no? Al momento de estar evaluando, de llevar este registro del proceso que llevan a cabo las niñas y los niños, porque muy probablemente este equipo siguió un camino, este equipo otro, entonces entra este debate, este diálogo, que es como se supone o se sugiere que se trabaje en las matemáticas, ¿no? A partir de un problema, pero reconociendo que no todos los temas se pueden trabajar con un problema, porque pudiese ser confuso. Entonces, yo les planteo, o ustedes como docentes, ¿no? Generan una situación problema, ahí les van, ¿no? Por equipo y a ver, solucionenlo. Y luego ya empieza la confrontación, ¿no? De decir, a ver, defiende tu postura, ¿no? Pues es que yo llegué a este resultado por esto y esto otro, y luego no falta el otro equipo, no, es que a nosotros nos dio 500 por decir un número, y luego, pero es que nosotros no lo hicimos así, así está más fácil. Y no sé ustedes, pero a mí me ha pasado que en ocasiones estoy trabajando, bueno, estaba trabajando algún tema, sobre todo de fracciones, ¿no? O así, y resulta que se levanta alguna niña o un niño, no, es que si no, yo no le hago así. Ah, pues a ver, platícame cómo le haces, ¿no? Y resulta que encuentran un camino más sencillo. Entonces, esta es la intención o esa es la idea del enfoque de las matemáticas, que niñas y niños encuentren los diversos caminos, o sea, no encasillarlos en que este es el proceso y este es el camino y yo te voy a decir cómo. Más bien es, y si ya los ven, ya una vez que sufren, ¿verdad? Entonces ya podemos introducir a los algoritmos, ¿no? Decir, no, mira, es que es así, está más sencillo, pero ya una vez que ellos exploraron, que ellos, no quiero decir sufrieron, ¿verdad? Pero que estuvieron discutiendo, que dialogaron, que eh, debatieron, ¿no? De cuál es el mejor camino. Ahora, aquí en matemáticas se propone mucho el trabajo en equipo, entonces eso también ténganlo en mente. Si dentro de las propuestas viene por decir, no, pues que cada quien y una plana o que resuelvan 10,000 multiplicaciones, porque cuando más no se aprenden las tablas de multiplicar, no, pues está totalmente alejado del enfoque e incluso de los principios pedagógicos. Entonces aquí, como les digo, concéntrense en ubicar aquellas actividades, ¿no? Que me digan o que permitan a los niños tener una participación más activa en este proceso y sobre todo, ¿verdad? Que se presenten retos, pero aquí recuerden, los retos deben de ser no tan difíciles que no los puedan resolver y que se frustren, pero tampoco tan sencillos porque pues se terminan aburriendo o pues ya pierden el interés, ¿no? No representa un reto real. Entonces, eso es lo que deben de tener siempre así muy presente en la cuestión en cuanto a matemáticas. Y otra cosa es que, pues bueno, va siempre los contenidos o los aprendizajes esperados, pues van de menos a más, ¿no? Hay que recordar, bueno, si ustedes van a enseñar, por ejemplo, a multiplicar, pues antes de trabajar la multiplicación deben de dominar la suma. Ya dominaron la suma, pues bueno, ahora vámonos con
la suma iterada, que quiere decir, por ejemplo, 2 más 2 más 2 más 2 más 2 más 2 más, así como 1000 veces hasta que se den cuenta de que es más sencillo multiplicarlo, ¿no? Esos son los procesos. Luego de la multiplicación, ya dominada y todo, pues bueno, ya podemos pasar, por ejemplo, a la división, ¿no? Entonces, hay que conocer qué es lo previo o qué va antes de, en este caso, por ejemplo, de la división, qué va antes de la multiplicación, qué va antes de la suma, cuándo inicio las sumas o restas con transformación, qué debo de trabajar, si hay conflictos, pues qué actividades. Y siempre para resolver ese tipo de dificultades que se tienen, pues bueno, es el trabajar por problemas, el trabajar por equipos y con retos. Luego está dentro del campo exploración y comprensión del mundo natural y social, que aquí también son varias asignaturas. La primera de ellas, pues, es el conocimiento del medio, que está en primero y segundo. Bueno, preescolar y primero y segundo de primaria. Se divide en ejes y luego ya en temas. Y los ejes, pues, son el mundo natural y la cultura y vida social. Y este enfoque, pues, está en es más integral, ¿no? En cómo desarrollamos, cómo le hacemos para que se vea así en su conjunto, no por separado, ¿no? Entonces se centra aquí en proporcionar experiencias que tengan que ver con poder observar, poder experimentar, poder investigar. Entonces, ¿qué se propone o cuáles son las orientaciones didácticas que se da o que da el programa? Pues bueno, todas aquellas actividades en donde exista la participación otra vez de niñas y niños, ¿no? Una participación activa y como se dice, un aprendizaje activo, que quiere decir, no vamos a estar leyendo sobre un experimento que hizo no sé quién, no, vamos a hacer el experimento, vamos a salir a observar, vamos a reconocer, en este caso, ¿no? Conocimiento del medio, pues va de lo más cercano, ¿no? Va aumentando el nivel de dificultad. Entonces es, por ejemplo, sacar a las niñas y a los niños a ver ahí la escuela, mira que aquí hay un árbol, a ver, tráete todas las hojitas diferentes que encuentres y siempre promoviendo esto, ¿no? Que puedan observar, que puedan experimentar y que tengan la oportunidad de investigar en donde, pues ahí sí ya entra la creatividad de la maestra o el maestro, pero esta es la idea, no dentro del aula y en un libro, sino que irnos a la vida real, ¿no? A lo que sucede. Como les decía ahorita, está lloviendo, pues no nos vamos a poner a hablar de otra cosa, ¿no? Es más, ni siquiera nos van a poner atención, ni nosotros vamos a estar viendo la lluvia. Otra asignatura, que es la de historias, paisajes y convivencia en mi localidad, que es lo que comúnmente llamamos como asignatura regional o asignatura estatal, ¿no? Chihuahua. Pero aquí, porque a lo mejor no nos suena, porque pues bueno, no, el modelo ya no caminó, entonces pues no supimos o seguimos con el plan 2011. Sin embargo, hay que recordar que dentro de la bibliografía general y específica, pues no viene el plan 2011. Entonces, esta asignatura, ¿en qué se basa o cuáles son sus ejes? Es cómo somos, dónde vivimos y cómo nos organizamos. Estos ejes después, bueno, también se transforman en temas y luego ya esos temas se desglosan en aprendizajes esperados. ¿Cuál es el enfoque de esta asignatura? Pues es el aprendizaje situado. Entonces, ¿por qué el aprendizaje situado? Pues bueno, estamos hablando de la asignatura bueno, de regional, ¿no? De mi estado, es conocer mi localidad, entonces va igual, ¿no? De menos a más, primero a ver tu ciudad, qué hay, no sé, lo más cercano, ¿no? Los acontecimientos de tu ciudad, de tu localidad, y luego va creciendo, ¿no? A ver, resulta que en el estado, bueno, ¿qué hay? ¿Cuáles son las actividades eh, económicas, ¿no? ¿Qué resalta? ¿Cuál es la historia de tu entidad? Y aquí algo muy importante que se recomienda es que, por ejemplo, a la par de que llevamos a cabo una línea del tiempo del estado, ¿no? De la historia local, pues
se va comparando con la historia nacional, ¿no? Para poder alcanzar a percibir esta relación que existe entre la historia del Estado con la historia nacional y viceversa, ¿no? Que va totalmente de la mano. Y aquí otra cosa que se rescata es que, pues bueno, la idea es desarrollar ese pensamiento histórico. Pues bueno, ¿cómo vamos a lograr desarrollar el pensamiento histórico o cuál es la intención? Pues bueno, más que nada es lograr comprender y relacionar siempre, esto debe estar relacionado, ¿verdad? Lo que sucede o lo que sucedió, así en mi historia, con lo que está sucediendo actualmente, ¿no? O sea, que ciertos aspectos, así puntos clave, ¿no? Pues resulta que la conquista, pues mira, esas son las consecuencias de la conquista, nada más que aquí, al menos en esta asignatura, pues sí está muy centrado a lo local, ¿no? Por eso es que se centra en este aprendizaje situado y pues bueno, aquí miren, se rescata incluso parte de los principios pedagógicos porque pues hay que recuperar esas experiencias previas, ¿no? Pues si viven aquí, pues vamos a hablar de aquí mismo, pues a ver qué traen, ¿no? Qué tanto, qué han visto. Y es cuando se aprovecha para salir, que ahorita pues la pandemia ha entorpecido esto, ¿verdad? Pero pues bueno, hay que buscar esos ambientes, esas formas, cómo le hacemos para que reconozcan la historia y que conozcan su estado, porque luego incluso uno de adulto no conoce la historia de su estado ni siquiera, o nada más conocemos la ciudad, ¿no? Y es una parte. Luego, otra de las asignaturas de este campo es las ciencias naturales y tecnología, que aquí pues ya se trabaja a partir de cuarto, quinto y sexto. También está en ejes y pues al igual, ¿no? Luego esos ejes se convierten en temas y luego los aprendizajes esperados. Y esos ejes son la materia, energía e interacciones, sistemas, y diversidad, continuidad y cambio, ¿no? Aquí estos son los ejes que me van a guiar y luego tenemos los temas y por último los aprendizajes esperados. Ahora aquí, ¿cuál es el enfoque de las ciencias naturales? Pues bueno, es un enfoque didáctico más orientado a la formación científica, pero aquí no es que, ay, vamos a crear científicos, no, no, no. Lo que pasa es que la idea es que dentro de esta modalidad de trabajo, ¿no? Que se sugiere, al menos aquí en ciencias naturales, es el trabajo por proyectos o el trabajo por secuencias didácticas, que a partir de estos proyectos o de estas secuencias, pues nosotros les brindemos la oportunidad, al igual que en conocimiento del medio, ¿no? De experimentar, pero aquí ya le vamos dando otro sentido u otra orientación, ¿no? Ya es más sistemático, ya recuperamos tal vez no el método científico de llevar registros, pero al mismo tiempo vamos ya tomando ciertas decisiones, que es la idea, ¿no? Para el cuidado del medio ambiente, el cuidado de nosotros mismos, ¿no? De la salud y el entender, ¿no? Que hay ciertas, aquí con la tecnología, pues que hay avances tecnológicos que sí son, pues favorables, hay otros que no tanto, hasta dónde me puede ayudar estos avances, qué me corresponde a mí, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Y dentro de esta metodología de trabajo que se sugiere, que son los proyectos, hay o se habla de tres tipos de proyectos. El primero es un proyecto científico, que aquí, pues bueno, es utilizar el método científico, ¿no? Alguna, no sé, alguna curiosidad que tengan, ¿no? Alguna duda de por qué llueve o por qué, o cómo podemos filtrar el agua, ¿no? Por ejemplo. Entonces vamos haciendo un experimento, incluso el realizar o poner un huerto, no sé, cuidar una planta, ¿no? Entonces, ¿qué cambios? Si está en el sol, si está a la sombra, si le echo mucha agua, ¿qué le pasa, no? Pero llevar registro y aquí entra mucho la experimentación, el trabajo en equipo. Otro tipo de proyecto sugerido son los proyectos tecnológicos, y aquí se habla de construir ciertas, no sé, algo, ¿no? Que vamos a hacer un robot, que vamos a hacer una veleta o un molino de, no se crean, ya eso es demasiado, ¿verdad? Pero bueno, ¿por qué no? Si se puede pensar a lo grande, ¿no? El chiste es construir algo, pero siempre pensando en de qué me va a servir construir tal cosa o
el ver, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de la fricción, pues a través de construir algún robot o algo, ver, ¿no? Así, vivir qué es la fricción, no nada más leerlo y búscalo en el diccionario y a ver qué es. Y otro proyecto es los proyectos ciudadanos, que aquí ya tiene que ver con atender alguna problemática que se presente ahí, ya sea dentro de la escuela o bien en la comunidad o así lo más cercano posible, ¿no? Ya sea está un arroyo y está contaminado, entonces, ¿qué podemos hacer? Y aquí, bueno, ya podemos recurrir, ¿no? De alguna forma al español, a las matemáticas, ¿no? Que vamos a hacer algún cálculo, que vamos a hacer un oficio dirigido al municipio para que venga y limpie, ¿no? Cosas de ese tipo, ¿no? Tiene que tener un impacto. Es por esto que aquí también, pues se habla mucho de, sí, de un aprendizaje activo, porque niñas y niños van a estar participando y son quienes, la idea es que se conviertan, no precisamente, ¿verdad?, en unos científicos o científicas, pero pues sí, que entiendan, ¿no?, de dónde surge todo esto y qué trabajo hay detrás de por ejemplo, un celular, ¿no? ¿Qué procesos hubo para que nos podamos comunicar así de fácil, ¿no?, en la actualidad? Y hasta dónde, ¿no? Lo que yo haga o deje de hacer, pues tiene un impacto, en este caso, pues en el medio ambiente, ¿no? En la sociedad. Luego tenemos la asignatura de historia, que también está así por ejes, pero aquí pues hay que poner mucho ojo, ¿verdad? Porque en cuarto está cuarto, quinto y sexto, construcción del conocimiento histórico. Luego civilizaciones nada más se ve en cuarto y sexto. Formación del mundo moderno en cuarto y sexto. Recuerden que la historia que se ve en cuarto y sexto pues está, pues es no la misma, pero pues sí. Formación de los estados nacionales en quinto. Cambios sociales e instituciones contemporáneas en quinto. Entonces, al igual que los otros, están los ejes y luego están los temas, pero aquí algo que a mí en lo personal se me hace muy interesante es que dentro de algunos ejes se agrega lo que se conoce como unidad de construcción de aprendizaje, ya por sus siglas, UCA, que la idea es que a partir de esta temática, no de este UCA, pues niñas y niños van a realizar una investigación, puede ser de manera individual, pero pues de preferencia por equipo, ¿no? Investigar uno de los temas de la UCA, creo que era las caballeros y no sé qué, y otra era la conquista o la vida en la Nueva España, ¿no? Entonces, la idea es, ok, allá afuera, ¿no? En tu casa, no necesariamente dentro del aula, sino que, a ver, ustedes vamos a ver cómo se organizan, pero al finalizar, por ejemplo, tal mes o este semestre me van a presentar o van a presentar los resultados de esta investigación que ustedes hicieron. Mientras tanto, pues se sigue trabajando los temas, ¿no? Así normal. Ese es un trabajo, digamos que extra, un proyecto que van a realizar allá en su casa, claro que con la guía del docente o la docente, pero la idea es que entiendan, ¿no? Y que ayudar a lo que ya les mencionaba, que es el desarrollo del pensamiento histórico, ¿no? ¿Cómo le hago? Entonces, ¿cuál es el enfoque de la historia? Pues ya lo habíamos visto, está sobre todo es formativo, enfocado a este desarrollo del pensamiento histórico. Y aquí la intención sobre todo es que entiendan, ¿verdad? Que todo lo que ha sucedido o que la historia se encuentra de algún modo o no, pues directamente relacionada con lo que está sucediendo, pero no únicamente lo que sucede aquí, ¿no? A nivel micro, sino que vamos avanzando, ¿no? Si ya trabajamos de algún modo en primero y segundo, ¿no? Mi historia personal. Y luego en tercero, la historia de mi comunidad, de mi estado. Y luego ya avanzamos a la historia nacional, pero aparte estamos entendiendo la historia mundial. Entonces hay que tener esta relación, el poder relacionar, pues es que mientras que
en Alemania estaba cayendo el muro de Berlín, pues resulta que acá hubo movilizaciones en contra de tal cosa, y luego mientras el Tratado de Libre Comercio sucedía en México, pues allá estaba sucediendo algo más, y de algún modo todo en este mundo pues globalizado, todo se relaciona con todo, ¿no? Entonces, esta es la idea, sobre todo, ¿no? El poder desarrollar estas habilidades, este pensamiento histórico, de no centrarse, aquí mucho ojo, si dentro de los planteamientos algunas de las actividades dicen, no, pues que se aprendan las fechas de memoria. Pues no, eso no es la idea, no funciona así. Es más bien que reflexione, que entienda el por qué pasan las cosas, que lo logre comunicar, ¿no? No sé, exposiciones, investigaciones. Esto va más enfocado o más acorde al enfoque de la historia. Luego tenemos la asignatura de geografía. Y aquí también se trabaja por ejes, y esos ejes a su vez, pues ya se pasan a temas y luego los aprendizajes esperados. ¿Cuáles son los ejes? Pues es el análisis espacial y cartografía, naturaleza y sociedad, y el espacio geográfico y ciudadanía. ¿Qué enfoque tiene la geografía? Pues es muy similar al enfoque de las ciencias naturales y muy similar al enfoque de historia, porque es en sí un enfoque también formativo y integral, porque aquí es, a ver, vamos a desarrollar la capacidad o las habilidades para el manejo de cierta información, ¿no? De el valorar. Aquí, y recuerden, viene mucho, ¿no? Todo lo que, esta diversidad cultural, esta interculturalidad, ¿no? Y cómo me relaciono, cómo viven en tal parte del mundo, y cómo vivimos aquí, por qué vivimos aquí así, ¿no? Entonces, esta es la intención, o todas las actividades pues deben estar centradas en lograr o en alcanzar este enfoque. Y luego, aquí pues es totalmente también práctico, ¿no? De no llevarlo tanto a, pues sí, píntame el mapa y luego, no sé, pues ya pinta el mapa y mañana me preguntas y ya se me olvidó hasta de qué color lo pinté, ¿no? Entonces, ¿cuál es la metodología sugerida para trabajar la geografía? Pues es a través o a partir de estudios de caso y proyectos. O sea, aquí recuerden, ¿no? Vienen mucho los proyectos. Básicamente en casi todas las asignaturas se trabaja por proyectos, o se sugiere el trabajo por proyectos, menos en matemáticas. Pero la intención es la misma, ¿no? El trabajo colaborativo, el que las niñas investiguen, el que puedan exponer, el que confronten sus ideas, el que puedan debatir, que dialoguen, no tanto que la maestra o el maestro les exponga y luego toma nota y mañana te encargo un resumen y luego el cuestionario, que creo que eso sí lo tenemos muy claro, ¿no? Ya, aunque lo hagamos en la práctica diaria, pues para el examen no nos va a funcionar, ¿eh? Luego está la asignatura de formación cívica y ética, que esa también pues está por ejes y temas. Los ejes son el conocimiento y cuidado de sí, el ejercicio responsable de la libertad, sentido de pertenencia y valoración de la diversidad, convivencia pacífica y solución de conflictos, sentido de justicia y apego a la legalidad, democracia y participación ciudadana. ¿En qué grado se trabaja esta asignatura o en qué grados está? Pues es a partir de tercero, no, perdón, de cuarto, quinto y sexto, porque en el caso de primero y segundo se integra o está, pues sí, de algún modo se integrada a conocimiento del medio, y en el caso de tercer año, pues está en esta asignatura que tiene un nombre sote, ¿no? Las historias y de las localidades y características y no sé qué. Ahí está englobado. Ahora, ¿cuál es la intención o cuál es el enfoque de formación cívica y ética? Pues bueno, primero que nada está centrado en el desarrollo integral de las niñas, niños o adolescentes, pero ¿qué es lo que vamos a desarrollar o hacia dónde va? Porque aquí es muy complicado trabajar formación cívica y ética, y ahorita la vamos a ver también educación socioemocional, porque pues implica ciertos aspectos ya más actitudinales o de valores o culturales, ¿no? Entonces,
Aquí la idea es principalmente que las decisiones o que se entienda, ¿no? Que las decisiones que tomamos pues tienen que estar siempre en respeto con o respetando la dignidad de las otras personas, o sea, no imponer. Entonces, ¿cómo desarrollamos todo esto del cuidado de sí mismo, el autoconocimiento, de un ejercicio responsable de la libertad? Pues bueno, aquí se sugiere que se trabaje a partir de retos, ¿no? Algún estudio de caso, decir, a ver, en esta situación, y eso lo vemos mucho, ¿no? En los libros así lo plantea, o viene una situación y resulta que cada quien, ¿no? Debe decidir o de qué manera dar respuesta a esto, pero pues está un poco complicado, ¿no? Porque la idea es sí llevarlo al debate, pero insisto, luego de pronto pues aparecen los prejuicios o la cultura familiar o personal que tenemos y pues cada quien puede dar una respuesta diferente. Pero la idea es que esto que se aprenda aquí en formación cívica y ética, pues no se quede en los libros, sino que realmente se ponga en práctica, porque pues puede ser que estamos trabajando la convivencia pacífica y todos, no, sí, que debemos de respetar y llevarnos bien y así, y apenas dan el timbre y a la hora de recreo ya se están peleando, ¿no? Por una pelota o por un dulce, no sé. Entonces, ese es el sentido, ¿no? ¿De qué manera logramos o qué estrategias, qué actividades podemos mm, poner o propiciar para que las niñas y los niños pues entiendan, ¿no? Y aprendan a relacionarse con las otras y con los otros? Y sí, o sea, ¿por qué no? Defender lo que están pensando o lo que quieren, pero o sea, de una manera pacífica, ¿no? Y esto va de la mano con lo que ya hemos visto, ¿no? Que el Plan Nacional de Convivencia Escolar, que el Manual de Seguridad, cómo lograr, ¿no? Estos ambientes pacíficos, pues bueno, a partir de la formación cívica y ética, les digo, insisto, aquí se sugiere mucho el estudio de casos. Luego tenemos ya eso sería con los campos de formación académica y entramos a las áreas del desarrollo personal y social, que tiene que ver más con esas áreas, están enfocadas al desarrollo del ser, ¿no? A aprender a hacer, aprender a convivir. Y la asignatura que aparece es artes, en este caso, y también está así en ejes y luego temas, ¿no? Los ejes son la práctica artística, elementos básicos de las artes, apreciación estética y creatividad y artes y entorno. Ahora, aquí hay que tener muy claro que en el caso de preescolar y de educación primaria, la intención de las artes no es que se conviertan en Picasso, sino que aprecien, ¿no? Que realmente logren expresarse de alguna manera creativa, ¿no? Que reconozcan, que tengan un conocimiento de su cuerpo, de cómo me puedo expresar, que hay diferentes formas de expresarme, ¿no? A lo mejor a través de la música, a través de la pintura, del canto, del teatro, pero no se centra, no es tan técnico, no se trata de enseñar técnicas así como tal, sino que vayan explorando qué es lo que les gusta o qué se les da más, ¿no? Cuáles son sus intereses y que logren, pues esto, ¿no? El trabajar mucho la creatividad y créanme que si trabajamos la creatividad tenemos mejores resultados, por ejemplo, en matemáticas, ¿no? Luego, ¿cuál es el enfoque de las artes? Pues está centrado, de nuevo, así al igual que las otras asignaturas, en un desarrollo integral, pero aquí se pone énfasis en todos los procesos creativos y en la libertad de expresión. ¿Qué quiere decir? Bueno, vamos a suponer que les queremos poner a una pintura, vamos a hacer una pintura, pero resulta que alguna niña hace algo muy bonito según nuestra visión y empezamos a decir, miren qué bonito, pero resulta que aquel niño hizo un manchón nada más y dices, oye, es que ¿qué hiciste? No, o sea, aquí existe la libertad, ¿no? Tú exprésate, si quieres hacer una pintura, no, ok, no pasa nada, quieres pintar con colores, adelante, quieres moldear algo, moldéalo, ¿no? Aquí de eso se trata, ¿no? De poder reconocer, de poder explorar para qué soy buena, ¿no? ¿Qué es lo que se me da?
Y una de las sugerencias o pedagógicas es que se trabaje a partir de proyectos artísticos. Y aquí esto más bien en secundaria son los proyectos artísticos, que es, por ejemplo, ya poner que una obra de teatro y que el club de danza y que no sé qué. Y en el caso de primaria, pues es trabajar a partir de el desarrollo así de cultural, ¿no? Así como que grupos, vamos a suponer que nos vamos a dedicar a la pintura y luego exponemos y bueno, de eso se trata en el caso de primaria. Pero aquí algo muy importante a resaltar es que, por ejemplo, en educación secundaria, pues ya se va ahora sí más técnico, ¿no? Ya más enfocado al desarrollo de la danza como tal, del teatro, de el canto, no tanto como en preescolar y primaria, que es más bien, a ver, vamos explorando, vamos conociendo que existen este tipo de expresiones artísticas, reconociendo y respetando las decisiones que tomen las niñas y los niños, ¿no? Así, si decidió utilizar mucho el color rojo, pues no importa, o sea, es explorar esta creatividad y que conozcan que hay diferentes formas de expresarnos, en este caso, pues a través de las artes. Luego está la educación socioemocional. La educación socioemocional está dividida pues sí, en dimensiones, compuesta por dimensiones que son el autoconocimiento, la autorregulación, la autonomía, la empatía y la colaboración. Estas dimensiones están, a diferencia de los otros asignaturas, no se dividen en temas, sino que son habilidades, ¿no? Que necesito desarrollar para el autoconocimiento, pues necesito desarrollar ciertas habilidades y luego ya me dicen ciertos indicadores de logro. ¿Por qué indicadores de logro o cómo lo puedo evaluar, por ejemplo? Pues bueno, en el caso de educación socioemocional, pues no se le asigna como tal un número, sino que vamos observando, aquí entra mucho la observación del docente, ¿no? Porque a ver cómo se desenvuelve, no únicamente cuando vamos a trabajar la ficha de socioemocional, sino que durante toda la jornada, ¿no? Qué tanto existe esa autorregulación, si realmente colabora, ¿no? Que esto que se evalúa aquí o que se pretende desarrollar a través de la educación socioemocional, pues también se puede desarrollar, perdón, se puede evaluar, por ejemplo, al momento de poner en práctica un proyecto de ciencias naturales, ¿no? Ahí nos podemos dar cuenta qué tanto colabora, qué tanto se regula, ¿no? Si resulta que no le gusta lo que está haciendo el resto del equipo y luego se altera todo, pues bueno, aquí ya podemos ir llevando este seguimiento, ¿no? De cómo está en cuanto a educación socioemocional. Y luego, aquí sí nos presenta bastantes propuestas pedagógicas, ¿no? El cómo puedo trabajar la educación socioemocional, pero lo primero que nos dice es que como docentes, pues somos o vamos a tener el papel de mediar, ¿no? De mediadores. Aquí vamos a, ¿por qué? ¿Por qué de mediadores? Porque, bueno, estamos hablando de emociones. Entonces, hay situaciones que de pronto, a lo mejor al trabajar alguna ficha, pues podemos encontrar que alguna niña, algún niño, pues tiene una reacción que no nos esperábamos, ¿no? Y pues no somos psicólogos, entonces aquí hay que tener cierta, pues no cuidado, pero sí estar atentos, alertas, ¿no? Para ser más bien mediadores y no presionar a que alguien exprese cuando no está listo de expresar lo que siente, ¿no? ¿Qué nos propone? Pues bueno, de nuevo, ¿no? El aprendizaje situado, que tiene que ver, pues, cómo te desenvuelves a lo largo de la jornada escolar e incluso, pues, bueno, podemos involucrar a los papás, ¿no? Cómo es allá en su casa. Luego habla mucho también de un aprendizaje dialógico que tiene que ver con esta posibilidad, ¿no? De expresar lo que yo considero, lo que yo pienso, lo que yo siento, un aprendizaje basado en el juego, por eso las fichas pues vienen algunas actividades así a modo de juego, pero pues tienen esta intención. También el trabajo a partir de proyectos y el aprendizaje basado en casos, en el estudio de casos. ¿Cuál es el enfoque de la educación socioemocional? Pues así, ¿no? Está centrado totalmente en las emociones, pero tiene que ver con el autoconocimiento, o sea, que tanto las niñas y los niños
conocen lo que sienten o lo que piensan, ¿no? Porque muchas veces es difícil expresar lo que están viviendo, lo que están sintiendo. Entonces, esa es la idea, ¿no? ¿Cómo le hago o cómo los orientamos, cómo los encaminamos a que logren primero que nada el autoconocimiento y luego ya puedo expresarme, pero de una manera pues autorregulada, ¿no? No, porque de repente hay gente o hay personas muy eufóricas, pero a ver, o sea, tampoco es tan sano, ¿no? O que explotan muy fácilmente, pues esta es la idea y sobre todo con la intención de poder convivir, de poder vivir en sociedad. Luego está la asignatura de educación física, que aquí, bueno, esta asignatura está muy interesante porque tenemos un eje central que es el de la competencia motriz y de o todos, digamos que surgen los componentes pedagógicos que son el desarrollo de la motricidad, la integración de la corporeidad y la creatividad en la acción motriz. Estos tres componentes, pues, me van a dar o me van a ayudar a construir ese eje, ¿no? La competencia motriz, de ahí surge todo. Pero, ¿cuál es la intención de la asignatura de educación física o por qué existe? Pues bueno, principalmente es que las niñas y los niños tengan conciencia de sí, ¿no? Vamos a suponer que les ponemos un juego, porque aquí viene muy basado, ¿no? Y sobre todo se sugiere en los juegos. Entonces, ¿qué tanto puede brincar, por ejemplo, no? ¿Qué tan lenta o qué tan lento estuve? A ver, una reflexión sobre sí mismo para poder conocer cuáles son sus limitaciones, ¿no? El reconocer qué le hace falta, a lo mejor me falta movilidad o me falta motricidad. Claro que las niñas y los niños a lo mejor no lo van a decir con esos términos, pero esa es la intención, ¿no? Que logren reflexionar sobre su propio cuerpo, sobre sí mismos, o sea, qué necesito, qué me hace falta o hacia dónde voy respecto a esto, ¿no? A mi motricidad, mi cuerpo. Y también entra mucho el cuidado de la salud, en este caso, pues de nuestro propio cuerpo. Y el enfoque está aquí, ¿no? Centrado en este desarrollo integral de la motricidad, ¿no? Que tiene que ver con este eje, ¿no? La competencia motriz, pero pues aquí las niñas y los niños, o debemos de llevar, caminar a las niñas y a los niños a que reconozcan, ¿no? ¿Qué factor les está afectando para poder tener un desarrollo motriz o integral o completo, ¿no? Más amplio, que pues puede ser así como tal, lo motriz, y sí, entra también lo actitudinal, porque pues hemos visto o sabemos, ¿no? Que en ocasiones están jugando X cosa y resulta que, no, pues es que a mí me tocó en ese equipo, entonces no quiero jugar. Pues entonces tu actitud es la que no te deja desarrollarte motrizmente, ¿no? Entonces, está el enfoque y la intención de educación física está muy interesante, ¿verdad? Porque luego como que no le damos mucha, decimos, ay, sí, qué padre, ya se van a física, pero tiene un trasfondo muy interesante. Luego, ya ahí terminan las áreas y ya están los ámbitos de autonomía curricular, que pues bueno, este componente está estructurado en estos ámbitos y aquí, insisto, no desconozco si vaya a venir o no en el examen, pero pues es bueno al menos recordar un poco de a qué se refería la autonomía curricular. Y está, primero, que tiene que ver con ampliar la formación académica, que aquí entra, por ejemplo, si en español teníamos alguna secuencia así específica, pues aquí lo puedo atender, ¿no? Como parte de autonomía curricular, pues tengo problemas con esto, aquí me enfoco, o por ejemplo, las UCAs de historia, pues aquí lo podemos trabajar. Entonces, la idea en cuanto al ámbito de ampliar la formación académica es eso, ¿no? Si notamos que hay dificultades, por ejemplo, en la comprensión de textos
no sé, vamos a poner de cartas, ¿no? O de recados. Ah, bueno, entonces vamos a trabajar en ese sentido. Luego está el otro ámbito que es potenciar el desarrollo personal y social, que tiene que ver, pues bueno, con esto que ya acabamos de ver, ¿no? Con las artes, con a la mejor educación física, con, puede entrar incluso, ¿no? La educación socioemocional, en este sentido va ese ámbito. Otro es el de nuevos contenidos relevantes, que aquí pues entra mucho cuáles son los intereses de las niñas y los niños, cuáles son las necesidades, y decir, bueno, ahí está sucediendo tal cosa, está muy de moda, no podemos decir, pero no nada más que esté de moda, sino que realmente tenga un impacto en cuanto así de manera pedagógica, ¿no? Que tenga un impacto en el aprendizaje y desarrollo de las niñas y los niños. Esa era el sentido de ese ámbito. Luego, los conocimientos regionales, que va pues de la mano con la asignatura de tercero, ¿no? Esta de historias y se me va el nombre, está bien largo, bueno, el de historia en tercer grado, ¿no? Porque, pues bueno, estamos hablando de nuestro estado, más regional, más local, o bien aprovechando, porque recuerden que parte de la autonomía curricular era que las escuelas podían hacer alianzas, ¿no? Con ciertas instituciones, que pudiese ser, no sé, a lo mejor tenemos alguna persona que se dedica a hacer quesos, pues nos puede enseñar a hacer un queso, ¿no? ¿Por qué no? Luego está, por último, el ámbito de proyectos de impacto social, que va de la mano, por ejemplo, con los proyectos ciudadanos que se trabajan en ciencias o que se sugieren en ciencias naturales, porque, pues bueno, es pensar, ¿no? Esta relación con la comunidad y decir, bueno, vamos planeando, vamos viendo, y resulta que está esta problemática o como colonia tenemos esta necesidad, pues vamos realizando un proyecto. Entonces, la ventaja o la idea de los ámbitos de autonomía curricular o la autonomía curricular en sí es que la escuela podía o tenía la oportunidad de ejercer su autonomía de gestión y de decir, bueno, estas son las necesidades, estos son los intereses de mi comunidad, porque si lo notan, ¿verdad? Conocimientos regionales y proyectos de impacto social, pues no tiene que ver únicamente con la escuela o la escuela en una burbuja, sino que ya se fortalece, ¿no? Esa relación que existe o que debe existir con la comunidad escolar, la comunidad en la que está la escuela. Entonces, esta es o era la intención de autonomía curricular y pues darle o brindarle un espacio a la escuela, ¿no? De decidir o de diseñar su propio currículo, ¿no? Atendiendo al contexto, a lo más cercano y a lo real, a la situación real, ¿no? Pues bueno, creo que ya esto sería todo por el lado de lo curricular. Entonces, sí, yo les recomiendo que tengan así muy en mente al momento de responder el examen, pues que tengan muy en mente cuáles son los enfoques, ¿no? Y sobre todo, si recordamos, haciendo así como que un resumen, pues en donde las niñas y los niños tengan participación, que tengan voz, que puedan investigar, que puedan explorar, que puedan dialogar, que puedan debatir. Entonces, esas son las actividades que al menos para el examen, pues es a donde nos tenemos que centrar, ¿no? Y este modelo pues no riñe en ese caso con el anterior porque es la misma idea, ¿no? Siempre el darle más voz a las niñas y a los niños, que participen, que jueguen, que exploren, que se muevan, el trabajo en equipo, traten de no enfocarse tanto en el trabajo individual o en las planas, en la repetición, porque pues ya está totalmente desfasado. Entonces, eso es algo que yo les puedo recomendar, ¿no? Tener así bien claro el enfoque, los enfoques y pues sí, dar una repasada a los aprendizajes, ¿no? Para tener bien claro, en qué, por ejemplo, ¿no? En qué año se trabaja historia de México
y cuál es el orden que lleva el programa. Aunque el programa diga que no se trabaja en orden, que no es necesario llevar un orden, sí es importante que nosotros conozcamos, ¿no? ¿Qué pasó primero, no? Porque luego nos ponen ese tipo de preguntas de que ordenes el año de, a ver, en qué año estaba Benito Juárez y no sé qué, y de repente se nos bota o se nos va la onda y nos equivocamos. Entonces, tener bien claro en qué año fue, por ejemplo, la conquista, en qué año fue la independencia y luego qué hubo después de la independencia, pues que la reforma, que la revolución, ese tipo de tenerlo muy claro, no tanto así irnos a ver, aprendérnoslos todos porque no lo vamos a lograr, bueno, habrá quien sí, pero tener claro eso, ¿no? ¿Qué se trabaja en primer ciclo? Por ejemplo, no confundirnos tanto, de repente en primero queremos trabajar ya las sumas con, o restos con transformación y resulta que en primero no es para eso, y para eso está segundo. Entonces, esas cuestiones que son muy recurrentes, ¿no? ¿En qué momento entra la multiplicación o cuál es la base de la multiplicación? Que ya les decía ahorita, pues es la suma iterada, que es 2, 2, 2, 2, 2. Este, ¿qué más les puedo decir? Bueno, que siempre que las acciones o las propuestas del docente vayan centradas sobre todo en los intereses y en el bienestar de las niñas y niños. No respondan pensando en como docentes, porque yo sé que muchas veces lo que queremos es ya concluir el programa y ya para que todos tengan lo mismo y así. No se trata de eso, sino que hay que sentarnos en lo que necesitan y cuáles son los intereses de las niñas y los niños. Y pues bueno, espero que haya sido de utilidad lo que les compartí el día de hoy. Y pues si ya no nos volvemos a ver, mucha suerte en su examen. La verdad les deseo lo mejor. Traten de estar descansados, aunque es casi imposible, pero pues les digo, anoten así cuáles son los enfoques y con eso no es suficiente, pero pues sí es una muy buena base.